Secundaria segundo grado. Matemáticas. La probabilidad teórica y la probabilidad frecuencial. ¿Qué tal? Les damos la bienvenida a la sesión correspondiente a la asignatura de Matemáticas para segundo grado de secundaria. Yo soy la maestra Raquel Bernabé Ramos. Y yo soy el maestro Eduardo Mendoza Camacho. Esta sesión la dedicaremos a identificar las diferencias entre la probabilidad teórica y la probabilidad frecuencial. Probablemente tengan ya algunas preguntas e ideas en mente respecto al tema que estudiaremos. Por eso, les recordamos participar en las actividades que les vamos a proponer a lo largo de la sesión. Lleven un registro de las ideas principales, las preguntas y las reflexiones que surjan durante el desarrollo de esta. Por lo mismo, les sugerimos que tengan con ustedes su cuaderno de matemáticas, un lápiz y goma. Si tienen discapacidad visual, preparen hojas Leyer, punzón y regleta. Para iniciar, vamos a analizar una situación en la que podamos comparar a la probabilidad teórica o clásica con la probabilidad frecuencial o experimental. Cecilia y Santiago quieren predecir cuál de las caras obtendrán al lanzar una moneda al aire. ¿Cómo podemos realizar esta predicción? Para realizar esta predicción sin realizar ningún lanzamiento, es necesario determinar la probabilidad teórica, pero ¿cómo podemos determinarla? Sabemos que la probabilidad teórica P de que ocurra un evento E es igual al número de eventos favorables, dividido entre el número total de eventos asociados a un experimento aleatorio. Y para determinar el número total de eventos, es necesario identificar al espacio muestral, omega, ya que con él podemos identificar cuántos y cuáles son los eventos totales. Para el lanzamiento de una moneda, el espacio muestral omega está conformado por dos eventos, águila y sol. Con esta información, Cecilia y Santiago pueden determinar, primero, cuál es la probabilidad teórica de obtener águila al lanzar una moneda y, posteriormente, cuál es la probabilidad de obtener sol. Maestra Raquel, ayudemos a Cecilia y a Santiago a realizar sus predicciones. Con mucho gusto, Eduardo. Para determinar la probabilidad de obtener águila al lanzar una moneda, primero analizamos cuántos eventos favorables hay en el espacio muestral. En este caso, solo hay uno, que es águila. Entonces, el número de eventos favorables es 1 y el número total de eventos es 2. La probabilidad de obtener águila es igual a 1 entre 2, o 0.5, equivalente al 50%. Asimismo, para determinar la probabilidad de obtener sol al lanzar una moneda, vemos que hay un evento favorable que es sol en el espacio muestral. Entonces, como el número de eventos favorables es 1 de 2, la probabilidad de obtener sol también es igual a 1 entre 2 o 0.5, equivalente al 50%. ¿Qué concluimos de los resultados de Cecilia y de Santiago? Podemos concluir que la probabilidad teórica de que caiga águila es del 50%. También podemos advertir que la probabilidad teórica de obtener un sol al lanzar una moneda es del 50%, Eduardo. Pero Cecilia y Santiago quieren corroborar que, si realizan 10 lanzamientos de la moneda, obtendrán que el 50% de las veces caerá águila y el otro 50% caerá sol. ¿Ustedes qué piensan que ocurrirá? ¿Serán iguales la probabilidad teórica y la experimental? Cecilia y Santiago deciden lanzar en repetidas ocasiones la moneda al aire y confirmar su suposición. En los primeros 10 lanzamientos, 7 veces cayó águila y 3 veces cayó sol. ¿Cuál es la probabilidad frecuencial de que al lanzar la moneda caiga águila o sol, de acuerdo con los lanzamientos que realizaron Cecilia y Santiago? La probabilidad frecuencial, PF, de que ocurra un evento E
es igual al número de eventos favorables en el experimento entre el número total de intentos. Regresando a nuestro análisis, de acuerdo con los lanzamientos que realizaron Cecilia y Santiago, la probabilidad frecuencial o experimental de que caiga águila es 7 eventos favorables en el experimento de un total de 10, esto es 0.7, que representa el 70%. De la misma forma, la probabilidad frecuencial de que caiga sol es 3 casos favorables en el experimento entre el número total de intentos, que son 10, esto es 3 entre 10 o 0.3, correspondiente al 30%. Bien, para comparar los resultados de la probabilidad teórica con los de la probabilidad frecuencial, los anotamos en 2 tablas. En una incluimos los resultados de la probabilidad teórica y en la otra los de la probabilidad frecuencial. ¿Cómo son la probabilidad teórica y la probabilidad frecuencial para el lanzamiento de una moneda, de acuerdo con los resultados obtenidos por Cecilia y Santiago? Identificamos que son diferentes, porque la probabilidad teórica se basa precisamente en una situación teórica, mientras que la frecuencial es el resultado de la práctica. Analicemos los resultados adquiridos. La probabilidad teórica de obtener águila es del 50%, mientras que la probabilidad frecuencial para los 10 lanzamientos que realizaron Cecilia y Santiago fue del 70%. De la misma forma, la probabilidad teórica de obtener sol es del 50%, mientras que la probabilidad frecuencial obtenida por Cecilia y Santiago fue del 30%. Reflexionemos, ¿qué fue lo que hicieron Cecilia y Santiago para obtener ambas probabilidades? Para responder, nos podemos guiar de los siguientes cuestionamientos. ¿Qué consideraron Cecilia y Santiago para determinar la probabilidad teórica? ¿Y qué consideraron para determinar la probabilidad frecuencial? Para obtener la probabilidad teórica, consideraron únicamente las características de la moneda, y para obtener la probabilidad frecuencial, lanzaron la moneda 10 veces y anotaron la frecuencia con la que se obtuvo águila o sol. Esto quiere decir que tuvieron que experimentar para poder obtenerla. Entonces, Cecilia y Santiago, al darse cuenta que las probabilidades teórica y frecuencial no fueron iguales, deciden lanzar la moneda 10 veces más y sumar los resultados a los 10 lanzamientos anteriores. ¿Ustedes qué piensan que pasará? Con estos nuevos lanzamientos, ¿lograrán igualar la probabilidad teórica de obtener un águila o un sol con su correspondiente probabilidad frecuencial? Revisemos lo que sucede. En los siguientes 10 lanzamientos de Cecilia y Santiago se obtuvieron 6 veces águila y 4 veces sol. Al incluirlos con los primeros 10 lanzamientos, tenemos que el número total de veces que cayó águila es de 13, mientras que el número total de veces que cayó sol es de 7. Entonces, la probabilidad frecuencial de obtener águila, de acuerdo con los resultados de Cecilia y Santiago, es el número de eventos favorables, 13, entre el número de eventos totales, 20, lo que es equivalente a 0.65 o al 65%. Y la probabilidad de obtener un sol es de 7 entre 20, es decir, 0.35 o su equivalente del 35%. ¿Cambió la probabilidad frecuencial o permaneció constante? Comparemos con la siguiente tabla dichas probabilidades frecuenciales y determinémoslo. En los primeros 10 lanzamientos, la probabilidad frecuencial de que caiga águila es del 70%, pero si consideramos los otros 10 lanzamientos, la probabilidad frecuencial de que caiga águila disminuyó al 65%. ¿Y qué sucedió con la probabilidad frecuencial de que caiga sol? En los primeros 10 lanzamientos, la probabilidad frecuencial de que caiga sol es del 30%, y al considerar los otros 10 lanzamientos, esto aumentó al 35%. ¿Qué fue lo que sucedió? Que la probabilidad frecuencial para obtener un águila disminuyó y para obtener un sol aumentó. Así es, Raquel. Ahora vayan pronosticando qué va a suceder si el número de lanzamientos aumenta. ¿Cómo variará la probabilidad frecuencial
de que caiga águila o sol? Cecilia y Santiago se hicieron estas preguntas y decidieron aumentar el número de lanzamientos. Cecilia y Santiago deciden realizar un total de 100 lanzamientos, de los cuales 47 cayeron águila y 53 cayeron sol. ¿Cuál es la probabilidad frecuencial de que caiga águila de acuerdo con los 100 lanzamientos? Es 47 entre 100, 0.47 o 47%. ¿Y cuál es la probabilidad frecuencial de que caiga sol de acuerdo con los 100 lanzamientos? Es 53 entre 100, 0.53 o 53%. Ahora, comparemos lo que ha pasado con la probabilidad frecuencial cuando el número de lanzamientos aumenta. Se observa que la probabilidad frecuencial de obtener águila se va acercando a la probabilidad frecuencial de obtener un sol. Entonces, si Cecilia y Santiago continúan realizando muchos más lanzamientos, ¿qué es lo que podemos esperar, maestro Eduardo? Por un lado, hemos observado que cuando el número de lanzamientos va aumentando, la probabilidad frecuencial de caer águila se acerca cada vez más a la probabilidad frecuencial de obtener un sol. Y como consecuencia de ello, cuando el número de lanzamientos es cada vez mayor, la probabilidad frecuencial se acerca cada vez más a su probabilidad teórica. Por ello, podemos inferir que si aumentamos el número de lanzamientos, la probabilidad frecuencial de obtener un águila estará cada vez más cercana al 50%, y en consecuencia lo mismo ocurrirá con la probabilidad de obtener un sol. Hemos analizado una situación en la que comparamos la probabilidad teórica con la frecuencial. Pudimos notar que cuando un mismo experimento se repite en varias ocasiones, la probabilidad frecuencial se aproxima a la probabilidad teórica en los resultados. Además del lanzamiento de una moneda, ¿en qué otras situaciones podemos comparar la probabilidad teórica con la experimental? Para contestar esta pregunta, analicemos la siguiente situación. Eugenia y Felipe tienen 4 cartas. Cada una de ellas tiene un color diferente. Los colores de sus cartas son azul, amarillo, verde y rojo. Sustraen una de las cartas, registran su resultado, regresan la carta y las revuelven para repetir la sustracción. Los resultados de su experimento se muestran en la siguiente tabla de frecuencias. De acuerdo con los resultados de Eugenia y Felipe, ¿cuál es la probabilidad de que al sustraer una carta, ésta sea de color verde? Para determinarlo, debemos saber cuál fue el total de sustracciones que ellos realizaron. Veamos la tabla y vayamos a determinarlo. El total de sustracciones que se realizaron fue 18 más 22 más 17 más 23 igual a 80. Entonces, la probabilidad frecuencial de que al sustraer una carta, ésta sea de color verde es su frecuencia 17 entre el total 80, que es igual a 2125 diezmilésimos, que representa el 21.25% del total de las sustracciones. Sin embargo, no era lo que Eugenia y Felipe pensaban que iba a salir. Como hay 4 cartas, esperaban que la probabilidad fuera del 25%, porque cada carta de un color representa la cuarta parte de ellas. Entonces, Eugenia y Felipe deciden realizar 200 sustracciones y averiguar lo que sucederá. En la siguiente tabla se muestran los resultados de las 200 sustracciones. De acuerdo a los nuevos registros, la probabilidad frecuencial de que, al sustraer una carta, ésta sea de color verde es su frecuencia 55 entre el total 200, que es igual a 275 milésimos, que representa el 27.5% del total de las sustracciones. Al comparar ambas probabilidades frecuenciales para diferente número de sustracciones, observamos que la diferencia entre estas probabilidades aún no se acerca mucho a la probabilidad teórica, que es del 25%. Por ello, Eugenia y Felipe deciden realizar 500 sustracciones y averiguar si con ese número la probabilidad frecuencial se acerca a la probabilidad teórica o no. Sus resultados se muestran en la siguiente tabla.
Calculemos de nuevo la probabilidad frecuencial de que al sustraer una carta, esta sea de color verde. Es su frecuencia 126 entre el total 500, lo que es igual a 252 milésimos, que representa el 25.2% del total de las sustracciones. Al comparar la probabilidad frecuencial de sustraer una carta de color verde con diferente número de sustracciones, observamos que cuando es mayor el número de sustracciones, para estos datos primero aumentó al 27.5% y posteriormente disminuyó al 25.2%, pero tiende a acercarse al 25%. Cuando comparamos esta probabilidad frecuencial con 500 extracciones del 25.2% con la probabilidad teórica de sustraer la carta de color verde del 25%, Eugenio y Felipe deciden no realizar más sustracciones y se dan cuenta que para que se acerquen los valores numéricos de estas probabilidades se debe realizar un número considerable de veces dichas sustracciones. Es entonces cuando la probabilidad frecuencial tiende a la probabilidad teórica. Maestro Eduardo, me parece que con el ejemplo anterior, la probabilidad de que esté quedando claro este tema para nuestras alumnas y alumnos es mayor. Examinemos otra situación. Claro. Cuando lanzamos una moneda y un dado al aire a la par, ¿cuál es la probabilidad teórica de obtener un águila y un número par al mismo tiempo? Como ya lo habíamos revisado, primero necesitamos identificar cuáles son todos los resultados posibles, es decir, cuál es el espacio muestral. En este caso, el espacio muestral omega es igual a águila 1, águila 2, águila 3, águila 4, águila 5, águila 6, sol 1, sol 2, sol 3, sol 4, sol 5 y sol 6. Con el espacio muestral nos damos cuenta que hay 6 eventos en los que se puede caer águila con alguno de los números del dado y otros 6 eventos en los que puede caer sol también con alguno de los números del dado. En total, hay 12 diferentes resultados posibles. Ahora, del espacio muestral podemos seleccionar aquellos eventos en los que se cumpla que caiga águila y también un número par. Al analizar el espacio muestral, encontramos que puede caer águila 2, águila 4 y águila 6. Por lo tanto, tenemos 3 eventos favorables de un total de 12. Entonces, la probabilidad teórica de obtener un águila y un número par es de 3 entre 12, o su equivalente de un cuarto, o de 0.25, que representa el 25% del total de eventos. Hay que tener presente que no hemos realizado ningún lanzamiento. Sin embargo, por la característica que tiene la moneda de tener 2 caras y el dado 6, sabemos que hay un total de 12 resultados posibles y que 3 de ellos son eventos favorables para la especificación. Que la cara de la moneda sea águila y el número del dado sea par. Por ello, se dice que lo que se está determinando es la probabilidad teórica, porque se puede determinar sin necesidad de realizar algún experimento. Entonces, maestro Eduardo, eso significa que para obtener la probabilidad frecuencial de cualquier evento es necesario que se realicen los lanzamientos y que se registren los resultados. Debemos tener presente que a la probabilidad frecuencial también se le llama experimental, porque se requiere de la realización del experimento. Tenemos que, al realizar el experimento y lanzar 1000 veces una moneda y un dado, los resultados obtenidos fueron los siguientes. Para águila y 1 se obtuvieron 79 casos favorables, para águila y 2, 82, para águila y 3, 87, para águila y 4, 85, para águila y 5, 78 y para águila y 6 se obtuvieron 86 casos favorables. Mientras que para sol y 1 se obtuvieron 86 casos favorables, para sol y 2, 80, para sol y 3, 83, para sol y 4, 82
para Sol y 5, 85. Y para Sol y 6 se obtuvieron 87 casos favorables. Entonces, la probabilidad frecuencial de que caiga Águila y Par es la frecuencia con la que ocurrió Águila 2, que fue de 82, más la frecuencia con la que cayó Águila 4, que fue de 85, más la frecuencia con la que ocurrió Águila 6, que fue de 86, dividido entre 1000. Esto es 253 casos favorables entre 1000, lo que representa un 25.3% del total de los casos. Como vimos, la probabilidad teórica para este evento fue del 25%, mientras que la experimental para 1000 lanzamientos es del 25.3%. Podemos observar que ambas probabilidades son muy parecidas. Examinemos dentro de este experimento otro caso. ¿Cuál es la probabilidad teórica y frecuencial de que al lanzar una moneda y un dado caiga Sol y 6? Esto de acuerdo con el número de lanzamientos que se presentaron en las tablas de frecuencia. Para obtener la probabilidad teórica, identificamos que en el espacio muestral solo aparece un evento favorable para Sol y 6. Por lo tanto, la probabilidad teórica es un evento favorable entre 12 eventos totales, que aproximadamente representa el 8.33% del total de los eventos. Y para la probabilidad frecuencial, dividimos la frecuencia de su ocurrencia en el experimento, que fue de 87, entre el número total de lanzamientos, que son 1000, obteniendo una probabilidad frecuencial de 87 entre 1000, que es igual a 87 milésimos, que representa el 8.7% del total de los lanzamientos. Al comparar estas dos probabilidades para el mismo evento, observamos que son muy parecidas cuando el número de eventos es considerable. Esto quiere decir que cuando se determina la probabilidad frecuencial de que ocurra un evento, esta tendrá el mismo valor que el de la probabilidad teórica, siempre que el número total de eventos vaya aumentando. Y mientras mayor sea el número total de eventos, la probabilidad frecuencial tenderá más a la probabilidad teórica. Así es, Eduardo. Reflexionemos acerca de lo desarrollado hasta este momento. ¿Qué sucede si una persona calcula la probabilidad teórica de obtener un águila y un número par al lanzar una moneda y un dado al mismo tiempo? ¿Y qué sucede si una persona realiza 1000 veces los lanzamientos? ¿Obtendrá la misma probabilidad teórica y la misma probabilidad frecuencial que la que acabamos de desarrollar? Para responder estos cuestionamientos es necesario analizar de qué depende la probabilidad teórica y la probabilidad frecuencial. La probabilidad teórica depende de las características de los objetos que se pretende manipular. En este caso, la moneda siempre va a tener 2 caras y el dado 6 caras, de forma que el número total de eventos siempre va a ser 12 y cada uno de los 12 eventos presentes en el espacio muestral siempre va a tener la misma probabilidad de caer de un doceavo, sin importar quién realice el cálculo. Pero esto no ocurre con la probabilidad frecuencial, porque esta depende de la realización del experimento, del número de eventos favorables obtenidos y del número total de lanzamientos o sustracciones realizadas, a la que llamamos intentos. Y aunque los resultados pueden parecerse a los de otra persona, generalmente estos no son iguales. Me parece, maestra Raquel, que llegó el momento de que en casa resuelvan el siguiente reto. Corroboren que la probabilidad frecuencial tiende a la probabilidad teórica con el siguiente experimento. En una bolsa que no sea transparente, metan 5 pedacitos de papel previamente doblados para realizar extracciones. En cada papelito anoten una actividad que les guste, por ejemplo, correr, saltar, dibujar, etc. Determinen cuál es la probabilidad teórica de que al extraer uno de los papelitos de la bolsa se obtenga cada una de las actividades. Posteriormente, determinen cuál es la probabilidad frecuencial de que al extraer uno de los papelitos se obtenga cada una de las actividades señaladas con 10, 20 y con 30 extracciones.
Comparen sus probabilidades teórica y experimentales y con base en ello determinen cuáles son las diferencias entre la probabilidad teórica y la experimental o frecuencial. Maestro Eduardo, para cerrar la sesión, hagamos una recapitulación de las definiciones de probabilidad teórica y de probabilidad frecuencial. Tenemos que la probabilidad teórica de un evento en un experimento aleatorio se determina como la relación del número de eventos favorables entre el número total de eventos, y la probabilidad frecuencial se define como el número de eventos favorables en el experimento entre el número total de intentos. Esperamos que la sesión les haya aclarado dudas y haya aportado a sus conocimientos matemáticos. No olviden que este es un material de apoyo y que pueden consultar otras fuentes para complementar la información. Hemos terminado, pero les invitamos a participar en la próxima sesión de Aprende en Casa 2. Hasta pronto. Hasta pronto. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.